cómo compatibilizamos aquí todo este tema de narcotráfico y narcoadicción, y me dijo Pablo, bueno, es que hay otro tipo de adicción, digamos, que es muy interesante, que no es solo la narco, que es la religión, ¿no? O dicho aquí en la Pontificia Universidad Católica, puede ser una herejía, pero bueno, que Pablo lo explique, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, claro, es que lo que pasa es que la religión en términos genéricos, inclusive hay religiones que son no teístas como el budismo, entonces el abanico es bastante amplio. Pero, a ver, lo que yo intenté hacer con el Detective del Absoluto es una forma un poco de homenajear a uno de estos pensadores franceses, escritores, Léon Blois. De hecho, el detective se llama Léon por Léon Blois, que es una suerte de teólogo apocalíptico. De hecho, cuando uno lee sus páginas queda bastante espantado porque, por ejemplo, La sangre del pobre, él dice que Dios se hizo carne y nació en un pesebre por odio del mundo, porque lo detestaba, por eso nació en la pobreza absoluta. O que él era una de estas personas que yo soy de los que rezan, decía él, mendigando afuera de una granja que está a punto de quemarse. Entonces, claro, es un pensamiento bastante potente. Hay que recordar que Léon Blois vivió a fines del siglo XIX y él ya estaba esperando el apocalipsis, estaba esperando que ojalá se terminara todo pronto, y eso que no vivió las guerras mundiales. Y bueno, el segundo enlace es Leonardo Castellani. Leonardo también es un juego. Leonardo Castellani fue un escritor argentino del siglo XX, no muy leído, fue contemporáneo de Borges, de hecho, y se llevaban pésimo. De hecho, llegó a decir que Borges era el principal hereje de la nación. Y él tiene un libro que se llama El Apocalipsis de San Juan. Entonces, claro, dentro de la novela hay temas teológicos que se van tratando, y una de las cosas que yo aquí pongo en mi libro es el tema del fin del mundo. Leonardo Castellani decía que, bueno, estábamos cerca del fin, y una de las señales que decía era la irrupción de la bomba atómica. Claro, decía, por ejemplo, cuando uno habla con un no creyente, uno dice, el no creyente va a decir, no, son puras leceras, el fin del mundo no va a llegar nunca. Pero si yo digo que el anticristo es la bomba atómica, puede haber un cambio. Bueno, y lo que yo intento retratar un poco acá, en mi libro, a mi juicio, existen por lo menos dos tipos de católicos en este país, que todos los conocemos bien, que es, bueno, el católico pechoño, ultramontano, de misa diaria, que siempre se está golpeando el pecho, muy puritano, y en el otro extremo tenemos al católico light, ¿cierto? El que dice, no, a mí me bautizaron, y no hace mayor hincapié en el tema. Bueno, a mí me interesa un tercer tipo de católico, que es el católico que está pensando, un católico tomista, que siguiendo la preceptiva de Santo Tomás, fides et ratio, fe y razón, o sea, una religión que no puede estar fuera de la razón, aún esté 2 pasos del ateísmo. Bueno, y ese es el católico que yo intento mostrar en este libro. Es un católico que está pensando respecto al mal. Y bueno, y claro, ahora que hemos hablado del narcotráfico, como decía el tema de la llegada de la droga a colegios. O sea, claro, el tema del mal es ineludible. Siempre está presente en la novela negra, pero también está el tema del realismo. Bueno, y ahí yo quería detenerme también un segundito. Bueno, yo tengo un amigo que es escritor, se llama Sergio Alejandro Ramírez. Si no lo han leído, búsquenlo. Él no es escritor de novela negra, él se considera un escritor especulativo. Y siempre estamos conversando. Lo interesante de escribir es que uno va haciendo amigos, y cuando son escritores es más interesante porque aparecen siempre los problemas técnicos. Bueno, con mi amigo siempre nos gusta hacer genealogía, etimología. Empezamos a hablar de su nombre, Sergio. Me decía, sí, probablemente es un nombre de origen sajón, probablemente significa search, el buscador, ¿no? Y en un momento yo le pregunté si había más Sergio en su colegio. Me decía, no, yo era el único Sergio. ¿Y en la universidad? Sí, yo era el único Sergio. Me dijo, pero me pasó una cuestión muy extraña. ¿Cuál? Le dije yo.
Y él me dijo, yo llegué a una pensión porque venía del sur, llegó a estudiar acá, y habían 6 Sergios. Entonces, claro, ahí lo primero que aparece el tema de la verosimilitud. Me decía, yo viví con 6 Sergios y esto yo no lo puedo poner en una novela, porque si lo pongo, el lector va a quedar totalmente extraviado. Entonces, claro, hay un escrito de Stevenson, no, él no escribió novela negra, pero él está a matacaballo, perdón, entre Edgar Allan Poe y lo que vendría a ser como la primera corriente potente estadounidense de 1920, con la aparición de la revista Black Mask. Y bueno, y él problematiza el realismo y dice, finalmente el realismo no tiene nada que ver con la realidad. Finalmente es una técnica. ¿Y por qué una técnica? Porque claro, realmente, verosímilmente, hay 6 Sergios, pero yo no lo puedo poner en un libro porque quedaría muy confuso. Bueno, de hecho, acá tengo marcado, Aristóteles, la poética, ya dice que se debe preferir lo imposible verosímil a lo imposible increíble. Claro, y uno ahí queda pensando, y 100 años después de Stevenson, un cineasta chileno que admiro mucho, yo creo que ustedes también, Raúl Ruiz, él hablaba en el cine del conflicto central, y él decía que su principal conflicto era la tesis del conflicto central, porque decía, mira, en la realidad nadie ordena su vida en torno a un hecho crucial, no está la estructura de inicio, desarrollo y desenlace. Por ejemplo, pensemos en un asalto a un banco. Los delincuentes antes de hacer el asalto, claro, planifican y todo. Yo lo puedo escribir, pero igual el delincuente se aburre, igual va a dar una vuelta, igual tiene otros temas pendientes. Si yo lo pongo esto en un libro, quedaría extraño, quedaría muy raro. Bueno, entonces, claro, haciendo más o menos como una síntesis de lo que he venido diciendo, ¿cuáles serían las salidas posibles ante el problema de los 6 Sergios? Así lo vamos a poner. Lo más sensato sería eliminar a los 6 Sergios, ¿cierto? Los elimino de la novela y no aparecen, listo. Que sería más o menos para optar, digamos, por un tipo de literatura más llana, más directa. La segunda alternativa sería dejar a los 6 Sergios, y ahí sería hiperrealismo. Pondría, por ejemplo, describiría cada Sergio. Un Sergio, por ejemplo, un leve cojera, otro tiene barbita, el tercero tiene un parche en el ojo, el cuarto sale todas las mañanas a trotar, y el quinto le gusta el cine de Ingmar Bergman, ya estoy inventando. Y eso sería, claro, en una novela uno se topa con eso y dice, ¡uy, qué hiperrealista! Pero yo creo que hay una tercera opción, y que probablemente sea la más descabellada de todo, y sería, por ejemplo, escribir una novela donde todos se llamaran Sergio. Inclusive las mujeres, inclusive los perros. Entonces, claro, uno diría, pero oye, ya se volvió loco este compadre. Bueno, entonces, claro, ahí yo tendría que inventar, por ejemplo, un pueblo donde el nombre Sergio es unisex. Entonces todos pueden llamarse Sergio sin ningún problema. O, claro, o más como a la moda ahora que de repente, bueno, las mujeres se autoperciben hombres, los hombres se autoperciben mujeres. No habría problema y quedaría totalmente realista. Y bueno, hay algunos casos de novelas que ya se escapan un poquito del género realista, pero siguen siendo verosímiles. Y voy a resumirlas sucintamente. Una se llama El caso del cuerpo loco. Bueno, en inglés, The Case of Crazy Corpse, de Harry Stephen Keeler, que es Harry Stephen Keeler, perdón, es un escritor estadounidense de los años 40, 50, muy extraño, donde le gustaba armar tramas policíacas, pero siempre se le disparataban las tramas. Y por ejemplo, en este libro aparece la policía de Michigan, encuentran un ataúd en un lago, lo sacan y encuentran un cadáver. La parte de arriba es una mujer asiática y la parte de abajo es un hombre negro. Pero están pegados con un pegamento verde. Entonces, claro, ahí aparece el verosímil. Uno puede decir, claro, es un científico loco, una persona que hizo un experimento. Hay otra novela que también me gusta mucho, que se llama El percherón mortal, The Deadly Percheron, de John Franklin Bardeen. Una novela genialmente traducida por César Aira, que es uno de los escritores que más me gusta, y que también tiene mucho de disparatado en sus tramas. Y este caballero, bueno, la novela parte con un psiquiatra
está en su consulta y recibe un hombre y le dice el hombre, hay unos duendes que me persiguen, se visten de verde, salen con unas monedas y me están obligando a que yo saque un percherón, un caballo, y lo ponga delante de una habitación. Y tengo miedo, doctor, porque creo que me estoy volviendo loco. Y el psiquiatra lo queda mirando. Y bueno, claro, para convencer a su paciente de que realmente está alucinando, y le dice, ya, yo te voy a acompañar. Resulta que la novela arranca así, y efectivamente habían duendes, pero en realidad era un enano que se disfrazaba de duende, y que a él lo habían amenazado de que tenía que amenazar a este cliente. Y bueno, ya después la novela se dispara, aparece un hermano gemelo, el protagonista pierde el conocimiento y despierta en un psiquiátrico, no se acuerda después de su pasado, siguen apareciendo enanos, detectives extraños, y bueno, entonces claro, finalmente a lo que voy, a lo central es que el género detectivesco o policial o como lo queramos llamar, no puede perder de vista lo verosímil. Puede ser increíble, bueno, pero tiene que estar la explicación lógica. Y bueno, creo que eso responde mayormente a la pregunta del querido Bartolomé. No sé qué más. Bueno, hay que pensar que la literatura no se origina en un club de caballeros. Es totalmente lo contrario. De hecho, tiene un origen barbárico, precivilizatorio. Claro, es cosa pensar en estos antiguos poetas al calor de la hoguera, guerreando, conquistando pueblos, matándose. Y ahí nace la literatura, tiene esa oralidad primigenia. Entonces, claro, por la novela negra, mira, hay un cuento muy bonito y macabro. Me parece que el mejor ensayo que he leído sobre la novela negra es un cuento que se llama Novela Negra y que lo escribió Rubén Fonseca, escritor brasileño, fallecido hace poco, un par de años. Y bueno, la ocasión es similar porque hay varios escritores que se reúnen, entre ellos está James Ellroy, P.D. James, y aparece un escritor que se llama Winner, totalmente cómico. Y el escritor Winner dice que hay un crimen, que él cometió un crimen, y conmina al público a que entre todos resuelvan el caso. En realidad las posibilidades del negro son amplísimas. Bueno, para no perder el hilo, siempre también se habla, bueno, que claro, Edgar Allan Poe, se habla de Vidocq, también cierto que fue un francés que escribió sus memorias, siempre se busca el origen y siempre termina siendo anglosajón, y probablemente no. Estuve investigando por ahí, hay una escritora española, más o menos contemporánea de Cervantes, que se llama María de Zayas y Sotomayor, que escribió una novela que se llama La inocencia castigada, y es una novela publicada en 1647, totalmente brutal, porque una mujer que es buena, bella, despierta las envidias, y bueno, por un azar de cosas termina finalmente siendo torturada, encerrada en un lugar así como oscurísimo. Obviamente, claro, no aparece un detective, pero aparece la justicia. Claro, está bien, Joyce es bonito, a mí me gusta la poesía bastante, que es un género que va a la contra del mercado, pero no tiene esa maleabilidad, esa plasticidad de abrirse paso y llegar a la grande audiencia. Y yo no tengo ningún problema en leer ese género y practicarlo. Y eso, y ojalá que en Perú resulte y que nos inviten un fuego que enciende más fuego, como decía el padre Alberto.